Buenos días, cavernícolas. Son las 7:15 de la mañana. Llevo levantado desde las 6 porque me he pegado toda la noche con el rum rum. Lo último que visteis ayer fue que aquí mismo, aquí, con el secador y los vasos, le di 4 golpetazos y eso no salía. Y entonces yo he estado pensando, ¿cómo vamos a sacar eso? ¿Cómo vamos a sacar este rodamiento de aguja? Como veis, ya tengo aquí vasos grandes. Ahora salta a la radio, ¿qué te parece? Y tengo aquí una caja de herramientas, que yo la tengo por ahí escondida, que lo que tiene son... Pues tiene un poco de cajón desastre, ¿vale? Piezas que tengo por ahí sueltas, muelles, filtros raros, ejes, tornillos largos, ejes largos, ¿veis? Tengo una serie bueno, es como ejes de rueda, es como un poco mi chatarrería particular. Una mujer de 35 años Perdón. resultaba herida tras sufrir el Ok, Google, de un pi. volumen al 2. Entonces, yo tengo aquí muchas cositas que ahora me van a servir, porque voy a buscar un tornillo a poder ser que tenga la rosca cuanto más cerradita mejor, ¿vale? Si puedo encontrar una rosca muy con muchas espirales para que me haga más fuerza, pues mejor. Tornillos de motor, por ejemplo. Tornillos de motor. Esta es la misma, pero estos son tornillos de motor que son fuertes. Son fuertes. Mucho más que este material. ¿Y es la misma rosca? No, es una rosca más cerrada, ¿veis? O sea que puede que encuentre yo aquí material interesante. Y con este material interesante, lo que vamos a hacer es un extracto que yo durante la noche he estado cerebralmente rumiando, ¿eh? Y que ya tengo más o menos pensado. Así que, buenos días y nos vamos a poner tempranito a sacar eso, porque hay que ir a comprar si lo saco, los rodamientos de aguja nuevos, y hay que ir al gimnasio. Y hay que pegarse todo el día aquí, que voy muy tarde. Así que venga, empezamos. Buenos días. Y aquí os enseño en pantalla el invento en el que anduve pensando toda la noche. En la parte derecha veréis que hay una tuerca apoyada sobre 2 arandelas para que hagan fuerza en un tornillo pasante que viene desde el lado izquierdo. ¿Cuál es la idea? A medida que yo apriete con la carraca desde el lado derecho todo el sistema de tornillos que pasa por dentro de los rodamientos, habrá un momento que el vaso que está en la izquierda del 19, que entra justo presionando la pista exterior del rodamiento, a base de hacer fuerza, muchísima fuerza, de hecho, que el vaso 19 vaya metiéndose hacia adentro, de forma que vayan empujando por dentro los rodamientos de aguja. Pero deciros que hice muchísima fuerza, hasta el miedo de romper algo, así que tuve que desistir y tuve que coger el basculante y buscar ayuda. Empecé preguntando a torneros, a empresas que yo conozco, que sé que tienen prensa, pero que no me pudieron ayudar con premura, sino que me dijeron, bueno, pues ya pásate mañana, como ahora os pondré un pequeño extracto, y al final os contaré cómo lo hemos resuelto. Venga, vamos. Buenos días, soy Javi, tío. Oye, hacerte una preguntita. ¿Tú me podrías sacar con la prensa estos rodamientos de aguja, tío, esta mañana? Que me urge un poquito porque tengo la moto aquí en medio y tengo una liga que no veas, tío. Sacarme el rodamiento ese de aguja y meter unos nuevos, tío. Yo voy a ir ahora a Rodamiento Andalucía, salvo que tú me digas que tengas allí, pero vamos, no creo. Y sacar uno y meter otro, tío. Es que lo he intentado con los tornillos estos, pero como son 2 los de aguja que están aquí, son 2. Uno está nuevo, pero el otro está roto. Entonces, pero claro, uno de los dos empuja al otro y es imposible, pues están muy pegados. ¿Tú tendrías opción de sacármelos en la prensa, tío, y ponerme los nuevos ya que voy? Venga, tío, muchas gracias. Espero tu respuesta. Un abrazo. Bueno, chicos, pues seguimos en el día 3. Aunque
El día ha sido un poquillo enrevesado, entre coger grabado un vídeo y tal, pues ya es por la tarde. Deciros que aquí estáis viendo el basculante, ya está arreglado. Yo no fui capaz de sacarlo, ¿vale? Estaba muy duro, como ya decimos aquí en la cueva, más duro que el pecho de un enano, pero se ha podido sacar gracias, lógicamente, a una prensa. La misión de la prensa no os pensáis que ha sido fácil, ¿vale? Mientras que yo voy recogiendo aquí un par de cositas, os voy contando. La misión de la prensa no penséis que ha sido fácil. La misión de la prensa ha sido posible gracias a que, bueno, hemos indagado, hemos preguntado y lo que está uno acostumbrado, y por el motivo que uno siempre tiene herramientas de todas clases. El yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, pero nadie podía, pero hijo, es verdad que el que tiene un amigo tiene un tesoro. Y en mi caso, pues tengo un buen amigo, que además es mi cuñado, que siempre está dispuesto a echar una mano. Y tenía una prensa a su disposición hoy y me dice, y no solo eso, tráete para acá también la goma trasera. Y como os he dicho ya en un vídeo que subí hace unos días, la gomita cambiada. Y como en la prensa tuvimos que estar en lo que tuvimos que estar, pues lógicamente no pude grabaros. Pero vamos a hacer un ejercicio mental y vamos a imaginarnos el trabajo por si os disponéis a hacerlo. A la izquierda una prensa hidráulica y a la derecha un vaso de 19 que, como habéis visto, entra justo por el agujero del basculante, empujando la pista exterior del rodamiento de agujas. Lo único que tenemos que hacer es en la prensa meter el basculante de manera que el vástago de la prensa empuje, que empuja muy fuerte, de manera transversal, de manera perpendicular al eje axial del basculante, y a medida que vayamos apretando la prensa sobre el vaso de 19, iremos empujando desde fuera hacia adentro los dos rodamientos de aguja, y además con la peculiaridad de que no se llevan golpe y de que no se dañan en absoluto. Y luego, para meterlo, exactamente igual. Se lubrican los rodamientos de aguja bien, y una vez que estén lubricados, mucho cuidadito de utilizar la prensa de manera muy perpendicular, ir empujando con la palanca hasta que los dejemos ambos alojados en su sitio. No es difícil, lo único que es un trabajo meticuloso. Y por favor, cuando apoyéis el basculante en la prensa, apoyad la pata sobre la que vaya a ejercer la presión. No se os ocurra apoyar la pata opuesta y apretar desde arriba, porque podéis cerrar el basculante. Lo único que pasa es que eso fue por la mañana, que como sabéis hoy hemos empezado temprano. Y ya es por la tarde. ¿Por qué? Pues porque os grabé ese pequeño vídeo, yo me fui a comer temprano, hice un par de gestiones al margen de la cueva, total, que no ha podido la cosa a seguir. Bueno, chicos, a ver, gracias a mi cuñado, que por cierto es cavernícola, ya tenemos esto hecho, y os digo que estaba muy duro, menos mal a la prensa, muy duro. Aprovecho y quito estos retenes, y gracias de nuevo, David, por haberme echado una manita, tío. ¿Qué hago con estos retenes? Pues los quito para meter grasa entre medias, ¿vale? Grasa de molibdeno. Habéis visto cómo está de mierda, ¿verdad? Cómo está de mierda. Que con el vídeo, los vídeos que os he enseñado ya habéis visto. Si no lo habéis visto desde el principio, habéis dicho, pero bueno, ¿qué está haciendo ahí este tío guarro? Este tío guarro lo que está haciendo es echarle grasa por un tubo. Me lo voy a poner aquí un momento, os lo enseño y ya aparto un poquito la cámara para el siguiente, verá. Observad esto, mira. No queda aquí un hueco. No queda aquí un hueco entre el retén y el rodamiento de aguja. Échale grasa ahí. ¿Para qué? ¿Para qué tanta grasa ahí? Esto cuando empiece esto a calentar y la moto, es verdad que el molibdeno se mantiene más tiempo ahí, ¿vale? No es como la grasa de litio que con el calor se convierte en aceitito y se va. ¿Habéis visto, no? Eso ahí. He llenado todo el borde. Venga, por agua con esto. Para adentro. ¿Y qué hago? Que mantengo eso ahí lleno. Además, os voy a enseñar una cosa que me acabo de acordar. Habrá quien lo sepa y habrá quien no, pero es lo bonito. Por eso me gusta que veáis nuestros vídeos, porque verás, son cositas que parecen gilipolleces. Mira, voy a aprovechar
y enseñándoos de nuevo el retén viejo. ¿Vale? Me voy a poner la linterna de cabeza para que lo veáis mejor. Lo estáis viendo ahora mismo como si fuera yo, ¿vale? ¿Sabéis qué es esto? Fíjate qué tontería. Vosotros diréis, pues yo qué sé, pues un agujero, viene mal hecho. Muchos seguramente lo sepáis. Fijaros que tiene una pista entre medias, ¿vale? Tiene una pista entre medias y tiene un agujero. Pues eso sirve de engrasador. Si esta pista estuviera llena de grasa, cuando lo montamos, llena de grasa, se queda aquí dentro, que por supuesto lo que hemos montado llevan grasa por un tubo. ¿Qué hace esto? Primero, permite que la grasa, cuando se mete a presión, vaya a una pista intermedia y el sobradero suba. Que hace, por tanto, que el exceso de presión entre paredes, porque al final, aunque sean micras, ese aceite ocupa un espacio. Entonces, ese aceite se va metiendo por aquí y sale, de manera que esto queda encajado al milímetro, con un montón de fuerza, como ha costado en la prensa, por cierto. Y además permite que por ahí sea un sangrador. Sobre todo para cuando estos rodamientos, van dentro del motor, pues sirven para que por ahí, por esa pista, vaya lubricada y esa lubricación vaya a las pistas, a las agujitas, ¿vale? Entonces, ya tenemos este cerrado y lubricado. Repetimos proceso. Y ahora ya, seguramente para no calentaros mucho la cabeza, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí mejor. Pues os deje en paz un poquito y lo ponga. Venga, sí, Javi, vámonos. A cámara rápida. Mirad, chavales, ¿veis esa pompa ahí llena de aceite? Esa pompa roja. ¿De qué pensáis que puede ser ese aceite? Venga, os dejo, valga la redundancia, pensando un poquito. La cámara está ahí manteniendo el equilibrio ahora mismo, ¿eh? Venga, chavales, os dejo aquí que penséis. Mientras la manipulo, pensad. ¿De qué puede ser esta pompa? A ver. ¿No? ¿Y si os enseño esto? ¿Un filtro de aire? Venga, efectivamente, de la espuma del filtro del aire que yo le puse, le eché tanto aceite que claro, eso tiene un sobradero. Y se llenó y ha llenado la pompa. ¿Para qué me va a servir? Pues para otro. Claro, si es que esto es aceite limpio. De cuando le puse el filtro de aceite, de aire, perdón, filtro de aire, con su aceitito nuevo, le eché tantísimo aceite que eso, digamos, un sobradero. Pues ya está tirado ahí. Ya lo hemos aprovechado. Ahora ponemos otra vez esto aquí y lo tenemos vacío para que quepa más aceite, sobre todo. Y bueno, y no lo hemos tirado porque es que es aceitito de filtro limpio. Y aparte es una pena tirarlo porque es caro, ¿vale? Ahora os voy a enseñar una cosa, os voy a contar una cosa. Porque claro, los que estáis viendo este vídeo estaréis diciendo, madre mía, pues anda que no hay que liar nada con los rodamientos, los retenes y todo eso. Bueno, quiero daros una buena, no sé, una motivación, ¿vale? Deciros que si pensamos un poquito, ¿cuáles son todos los rodamientos? Voy a aprovechar que tengo la cámara afuera y os lo enseño. Vamos a ver. ¿Cuáles son todos los rodamientos que tenemos expuestos en la moto? Es que realmente no son tantos. Fijaos, que estén expuestos, que estén a la intemperie. Tenemos todo el sistema que tenemos ahora mismo en la mesa y que os he enseñado. Imaginaos que aquí está la rueda trasera, los rodamientos de la rueda trasera. Tenemos delante los rodamientos de la rueda delantera y que estén expuestos a la intemperie tenemos los de la pipa de dirección, que ya os he enseñado también cómo hacerlo. Entonces, simplemente con que sumemos a nuestra lista de tareas inicial o cuanto antes más mejor
a la hora de comprar nuestra Bogue 300 Rally, de lubricar y apretar pipa de dirección, lubricar retenes de rueda delantera, lubricar retenes de rueda trasera y lubricar retenes de todo sistema de amortiguación trasero, de bieletas y basculante y demás que tenemos en la mesa. Ya no hay más rodamientos expuestos. Si mirándolo aquí con vosotros, el resto de rodamientos estarán dentro del motor, dentro de la bomba de agua, del motor y de la madre que parió parece. Pero aquí no va a haber un rodamiento. Ya no hay más rodamiento, ¿veis? Luego, por otra parte, es una buena noticia, porque realmente, pues no es tanto. Hay que hacerlo, sí, esto es un coñazo, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, no es tanto. Una vez que se han hecho las dos ruedas y el sistema de basculante y el sistema de pipa de dirección, que lo hice una vez cuando era nuevo y no lo he vuelto a tocar nunca más, tampoco está tan mal, ¿no? Uy, le gusta una goma nueva. Venga, señores, lo primero y principal que decía mi madre es oír misa y almorzar, pero en este caso va a ser poner el basculante. Vamos a meter ya el basculante con su eje. Vamos a quitar un poquito del medio las cositas de limpieza. ¡Oh, ahí no pasa! Gracias, Juanjo. A ver, qué tonto estoy. Ay, qué tontaco estoy. Ven para acá, hombre, por Dios. Menos mal no está el gato. Menos mal no está el gato, que no he querido bajar hoy. Vale, pues recordad que yo tengo aquí, quien quiera que me la pida, una tablita con los aprietes. Este eje es de métrica 14, así que la potencia de apriete va a ser entre 73 y 98 Nm, ¿vale? Pues como es para donde es, pues yo voy a apretar. Es decir, no voy a pasar de 98, pero me voy a acercar. Me voy a acercar. No te manches, Juanjo, que me da cosilla, hombre. No, hombre. Por ti. A ver, lo primero, base. Vamos a acercarlo un poquito. Esto hay que sacarlo para atrás, eso es. Porque esto es un poquito costoso. Porque tengo que pasar la cadena hasta el piñón de ataque. Verá, me voy a traer esto por aquí. Vaya a ver al bueno de Juanjo que ha venido a verme. La tuerca que va a este lado, aquello. La tuerca va a tu lado. ¿Para qué? Para que con los movimientos siempre tienda a apretarse. Vamos a ponernos por aquí y vamos a ir pasando la cadena a su sitio. Ah, ya decía yo, digo, que iba a coger, que se me ha olvidado la linterna de cabeza para que lo veáis bien, pero bueno. Aquí. Cadenita metida. Venga, ya tenemos metida la cadena en el sitio. Tenemos que tener cuidado. Tú aléjame esto para no pegarle yo un pellizco ahora, ¿vale? Muy bien. Y ahora pásame el eje que tiene que ir desde aquí hasta allí. Como veis, como visteis cuando los quitamos, voy a pasar la cámara por aquí. Fijaos que en estos planos del motor apoyarán estos casquillos, que son al milímetro de donde va asentado el basculante, ¿vale? Vamos a irnos acercando, que no nos moleste la cadena. Lo veis ahí, ¿no? Esto tiene ahora todo un montón de grasitas. Ahora hay que buscarle su sitio. Ahí. Ya nos vamos acercando, ¿vale? Ahí. Ahí. Un pelo. Ahí, un pelo rubio. ¿Quién será? El pelo rubio. Ahí va. ¿Ya lo tenemos allí? Perfecto. Muy bien, Juanjo. Genial. Por un lado sujetaremos con la carraca, ¿vale? Por el otro lado. Y por este lado nos vendremos a la dinamométrica. Tened cuidado en las primeras vueltas, ¿vale? Meterlo a las primeras vueltas de tuerca a mano, para que en ningún momento nos entre trasroscada, ¿vale? Una vez que tengamos el tacto de que efectivamente ha ido entrando, como es el caso, ahora la voy a quitar, compadre. Os voy a explicar por qué. En la tuerca no me interesa que haya grasa de molibdeno, ¿vale? Una vez dentro, Juanjo, descansa si quieres, tío. Una vez dentro, lo primero limpia frenos. Así lo haremos con todos los tornillos. ¿Por qué? Pues porque para todo lo que es la protección del eje me viene muy bien. Pero lo que es en las tuercas, en las roscas, lo que a mí me viene bien es que haya freno. Es que haya pegamento de rosca, efectivamente. Que no se me afloje. ¿Te vas a fijar? Sí, le vamos a echar fijado. Le vamos a echar su pegamentito de rosca en cuantito tengamos limpita la rosca de grasa de molibdeno. Eso es. Ahora está limpita, ¿vale? Tiene un color, pues como este, gris. Listo, pues, esa primera parte. Ahora sí. Vamos a echarle
fija tornillos, pegamento de rosca, ¿vale? Una gotita en la rosca, muy bien. Del fuerte. Ahora sí. Ahora sí, vamos ahí para adentro. Primer tramo con la manita. Muy bien. Y ahora ya, dinamométrica. Según nuestra tabla, la hemos puesto a 96 Nm. Teníamos hasta 98. Vamos a ver 96 cómo está. Que si hace falta más, se pone un poco más, que aquí no pasa nada. Paciencia y saliva. Vamos ya. Ya empezamos a hacer puestas, señores. Ya. ¿Te cuesta mucho, Juanjo? No. ¿Visto? Sí. Y ese te regalo. 96 Nm. Perfecto. Ahí tenemos su par de aprietes. Aprovechando la tabla que os he enseñado, vamos a volver a colocar el sistema de violeta. Y para no cansaros, que sé que hay mucho de dedo fácil y le va dando para adelante, lo vamos a poner a cámara rápida. Bueno, y no se nos puede olvidar que tenemos todavía el amortiguador desmontado. Así que simplemente va a ser ir colocando piezas. Lo primero que yo os aconsejo siempre es que cojáis dos buenas cinchas, separadas de la pintura del muelle con una servilleta para que no lo arañe, apretadlo bien, comprimirlo todo lo que podáis y de esa manera ya podréis poner la copela de arriba, podréis poner el soporte en forma de pinza, ese soporte que me está sujetando Juanjo con la llave de pico del oro, y una vez que eso esté hecho con la tuerca y contratuerca, vamos a irnos a la parte de arriba del amortiguador y en mi caso lo voy a precargar a tope, al máximo, dado que antes lo tenía a la mitad y notaba que la suspensión era blanda, y dado que al final vamos a montar de nuevo el de casa, lo vamos a precargar al máximo para cuando hagamos la prueba poderos decir si el comportamiento es aceptable, es lo suficientemente bueno, o sí que sí, hay que buscar con urgencia un amortiguador trasero nuevo para largas tiradas de viajes con peso. Ahora cuando esté ya una apoyada sobre la otra, en vez de apretar la chica sobre la grande, La grande no es así. ahí está, pero esto aquí hay un truco, a ver si me permite esto. Pégalo aquí un poquito, a ver. Ahí. Para no dar mucho golpe, le pegas un pellizquito, como veis, a una con la otra. Esto. Entonces ya se busca el tira para una y para la otra. Yo creo que parece que hay que buscar un sitio donde tengamos un apoyo de ambos lados, ¿no? Que ya vemos que no casa ninguno de los sitios. Bueno, pues ahora ya ponemos ahí un momentito y le damos un porrascazo con un martillo pequeño, no hace falta ser de pueblo cerrado tampoco. Además, le quitamos. Para esto hay una llave, que yo creo que tengo alguna por ahí, pero por no buscarla, pues se va a llevar el par de hostias reglamentarias. Y ahora viene mi miedo. Yo no sé si cortarla de lejos. Porque... ¡Cúbrete, Juanjo! Juanjo cubierto con la parrilla. Venga, vamos a ir de lejos. Mi dedo. Bueno, he tenido 20 dedos toda la vida, tío. Ha sido un placer. ¡Hostia! Este se ha escapado. Muy bien. Una la hemos escapado con soltura. Ahora la otra. Ay, qué pena perder dedo gordo. ¡Hostia, macho! Bueno, pues chicos, ya habéis visto que como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Yo había escuchado mucho los fantasmas de que la Vogue viene seca, la Vogue viene seca, sin pensar nunca que una moto con 3.000 kilómetros pudiera estar como estaba, como ya habéis visto todos. Y gracias a que he intentado cambiar este amortiguador, o sea, el muelle del amortiguador, cuestión que como os digo, ha resultado infructuosa, pero que gracias a eso hemos desmontado todo y hemos comprobado efectivamente que esto es un coñazo, como estaba todo, ¿no? Ahora sí. Bien. Ahí está, coñale los pellizcos, Aquí lo tenéis. Precargado, precargado. Bien apretadito en su base. Bien apretadito arriba. ¡Hala! A montar.
Y para no repetirme mucho, como ya habéis visto, importante, dinamométrica, importante, limpiar bien las roscas e importante también echar pegamento de rosca. Según la tabla, utilizaremos más o menos fuerza en función del diámetro del eje. Según el diámetro del eje, pues estaremos en un rango de máximos y de mínimos de fuerza. Yo voy a tirar siempre en el máximo de fuerza. La tabla es universal. Buscar tabla universal de pares de apriete y en cualquier sitio la tendréis a vuestra disposición. Así que con la ayuda de nuestro buen amigo Juanjo, una dinamométrica, una limpieza de roscas, no os olvidéis, y un pegamento de rosca, haremos que todo quede perfecto. Venga, señores, vamos a ver, antes de montar esta rueda, cómo se han comportado los rodamientos después de estos 2000 kilómetros que llevamos montados y engrasaditos. Por cierto, para que tenga la curiosidad, que no lo sepa, el plato, ¿cuántas veces os he dicho la referencia? Yo no sé la vez que os he dicho la referencia. Ahí lo tenéis, ¿vale? A ver si lo está cogiendo bien. Es JTR 210. Espérate, voy a enfocar ahí, a ver. ¿Me deja enfocar muy bien esto? Bueno, JTR 210. Y guión 42, porque este plato es de 42. Si fuera 45, JTR 210, guión 45. Vamos a abrir con mucho cuidadito los guardapolvos, ¿vale? Vamos a ver. Aquí ya se ve aceitito, que lógicamente pues tendrá también barrillo. Y como ya llevamos de nuevo, como siempre, media horita de vídeo, os voy a dejar para el siguiente capítulo el resultado de los rodamientos de la rueda trasera. Como ya sabéis, todos los que seguís el canal, al principio de comprar la moto, cuando era nueva, se lubricaron los rodamientos. Estarán en buen estado, perdurará la grasa, tendrán buen funcionamiento. Lo veremos en el siguiente capítulo.